Bueno, hace 8 días hicimos lo que en academia llamamos un excursis. Nos salimos un poquito del curso porque teníamos un evento especial, el aniversario de nuestra iglesia. Hoy volvemos a nuestro tema, que es los 10 mandamientos. Y vamos siguiendo la propuesta que hizo el doctor Munzma, reformado holandés, en su libro, me refiero al título, Los 10 mandamientos, un manual para la vida. Y allí vamos a encontrar el código de ética, lo que hoy llaman valores. Aquí están, hermanos, en la doctrina. Si atendiéramos a estos 10 mandamientos, ahí había unificación de esos principios y valores. Con gran tristeza yo veo en algunas llamadas escuelas cristianas que ponen hasta con letra bold en sus trípticos, ¿sí? Acentuando que en esa escuela enseñan valores, ¿sí? Y si ustedes ven los textos actuales de valores, editorial Imusa, editorial Trilla, pues son universales: amor, comprensión, tolerancia. Pero, ¿qué es el puesto para definir el amor? ¿Qué es el punto de partida para definir lo que es justo, lo que es la tolerancia? ¿Hasta dónde yo debo de tolerar? ¿Dónde está mi compromiso de tolerar? Si cada quien tiene el suyo, entonces los valores son relativos. Pero si todos apelamos a las Escrituras, todos nuestros valores entonces tendrán que pasar a través de la Escritura. Hemos iniciado ya la exposición de los 10 mandamientos con el mandamiento número 1, el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, que está en Éxodo capítulo 20, versículo 3. Y que quisiera invitarlos que todos otra vez tomemos Éxodo capítulo 20 y repitamos juntos este versículo, a ver si al término de la serie nos sabemos de memoria los 10 mandamientos. Los niños de Harvester tuvieron examen de los 10 mandamientos. Adivinen, ¿pasaron o no pasaron? Sí. Con 10. Bien, vamos entonces a leer todos juntos. Dice así, todos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a orar. Nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por concedernos que podamos estar reunidos a través de tu palabra y por la potencia iluminadora de tu Espíritu Santo y la republicación de tu palabra, ser edificados, exhortados y consolados. Por eso en esta hora queremos pedirte que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones, a fin de que tu palabra quede indeleblemente sellada en nuestros corazones y nuestras vidas sean movidas a la acción de hacer tu voluntad. Que nos concedas también las oportunidades de dar testimonio, Señor, ante nuestros familiares, ante nuestros amigos y ante cada evento en el cual podamos hacerlo. Por Jesús oramos. Amén. Hablar de los 10 mandamientos, hermanos, no es cosa nueva. Ya desde los tiempos, no solamente desde Israel, sino hablando ya de la iglesia del Nuevo Testamento, en los 100 años surgió la llamada Didá. Lo leemos Didaqué porque lo terminan con CH, y la mayoría de la gente lo dice Didaje, pero esta es una palabra griega, y la CH viene de la J, que es como una X, debe sonar como J, entonces deberíamos de leer Didaje. La Didaje era el primer manual de doctrina de los primeros cristianos, ¿sí? Y entonces allí ya encontramos una exposición. Esa Didaje era precisamente para instruir a nuestros jóvenes, para instruir a los jóvenes, y ahí se encuentran ya presentes el estudio de los 10 mandamientos.
Pese a todas las distorsiones y desviaciones que hubo en la iglesia cristiana durante cerca de 1000 años, y ya particularmente hablando desde el año 500 hasta el año 1500 o 1517, cuando inició la Reforma, aunque fuera en papel y aunque fuera en recitación, la Iglesia Católica Romana de Occidente repetía y enseñaba los 10 mandamientos. Los reformados, que no somos otra iglesia, ni arribamos aquí al planeta Tierra en platillos voladores, sino que somos la continuidad de esa verdadera iglesia, nuestros reformados también atendieron de inmediato a esto y enseñaron los 10 mandamientos. El primer catecismo reformado, que fue el del doctor Martín Lutero, trata también los 10 mandamientos y enseña los 10 mandamientos. Juan Calvino, que encabeza la siguiente generación de reformados, en su primer librito, Breve Instrucción, ¿sí? En su primer librito, Breve Instrucción, que era el manual para los catecúmenos, para los nuevos creyentes, ahí también instruye con los 10 mandamientos. Ahí encontramos los 10 mandamientos. Y no se diga, hermanos, no se diga la institución de la religión cristiana, el Opus Magnum de Juan Calvino. Desde su primera edición, que era un pequeño tomo más o menos así, desde allí trató los 10 mandamientos. Hasta la última edición de su obra máxima, también encontramos allí una explicación de los 10 mandamientos. No se quedaron atrás los demás reformadores, Zwinglio, Leviatán y todos ellos. La iglesia presbiteriana, la iglesia reformada de Holanda, la iglesia reformada de Escocia, la iglesia reformada de Inglaterra, todos instruyeron a nuestros niños y a nuestros jóvenes en los 10 mandamientos. Era tema de estudio de nuestros jóvenes. ¿En qué momento, hermanos, nuestras iglesias presbiterianas han abandonado el estudio serio de estos documentos? No lo sé, ¿sí? Pero han sustituido materias estrictamente hablando bíblicas en el currículum de la escuela dominical por meter enseñanzas que ellos llaman valores. Porque las escuelas paganas ya están enseñando valores. Entonces, ¿por qué nosotros, los cristianos, nos íbamos a quedar atrás? Nosotros entonces sustituimos el estudio de este estudio bíblico, perdone la redundancia, por la enseñanza de estos valores. Pero hermanos, esos 10 mandamientos ahí han estado. Nosotros entonces los queremos retomar. Y el primer tema respecto de este primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, recordarán que fue: hay un solo Dios verdadero. ¿Recordarán? Sí, ¿verdad? Si les hago el examen, ahorita lo pasan. Con esta afirmación dábamos una respuesta que decíamos era un sí y era un no. Un sí porque sí es sí, que existe un solo Dios verdadero. Y un no porque lamentablemente sí existen otros dioses. Pero esos dioses, dijimos, son inventados por los hombres. Son ídolos inventados por los hombres y son reales, y ahí están. Uno creo que le celebran no sé qué fecha de cada mes, ¿sí? Y van a la iglesia que está ahí en la esquina de Hidalgo y de Reforma, ¿sí? Entonces, vean ustedes, si es real, ¿sí? Ahí está, y por cierto, que es raro, ¿no? Porque yo veo que la mayoría de los que van allí son puros punquetos, darquetos y no sé cuántos, ya van con su monito, ¿no? Así, carga, ¿qué digo monito? Monote, porque luego son, unos casi están de su mismo tamaño. Entonces, ven, sí es real en ese sentido, ¿sí? Pero son dioses inventados por los hombres y pues desarrollamos ese argumento y en qué consiste eso. Después vimos, ¿sí?, cómo sabemos que existe Dios. Si estamos afirmando, ¿sí?, que hay un solo Dios verdadero, el siguiente tema fue: ¿cómo sabemos que hay Dios? Y tomamos el testimonio y la confesión del Catecismo Mayor de Westminster,
la pregunta número 2, que dice: ¿cómo sabemos que hay Dios? Y la respuesta: la mera luz de la naturaleza en el hombre y las obras de Dios manifiestan plenamente que Él existe. Pero su palabra y espíritu son los únicos que suficiente y eficazmente lo revelan a los hombres para la salvación de ellos. Mencionamos entonces que aquí hay 4 testigos, 4 testimonios de la existencia de Dios. La mera luz de la naturaleza del hombre, es decir, su conciencia. Tan es así que está metido en su conciencia, que está preocupado por demostrar la no existencia de Dios. Si no sintiera en su conciencia la presencia de Dios, ¿qué le va a preocupar? A mí no me preocupa lo que diga Jex más Plex Plus Plix Plox. ¿Por qué? Porque ni lo conozco, ni sé quién es. Pero si lo conociera, pues a lo mejor sí, ¿no? Me compraba una armadura, ¿sí? Estilo medieval para defenderme de él, o qué sé yo. Pero si estos hombres tratan de demostrar la no existencia de Dios, es que sienten el aguijón de la presencia de Dios muy adentro de su conciencia. Porque ahí está, ¿qué? Dios dando su testimonio. Y es una lucha, y es un debate. Ahí está el primer testigo. En el día del juicio final, no van a tener excusa, porque ahí estará su conciencia. Y explicamos que al final de cuentas, esa conciencia se refiere a la imagen de Dios en el hombre. El segundo testigo es las obras de Dios. El tercero es la palabra y el cuarto es el espíritu. Hoy hablaremos de las obras de Dios. El subtítulo dice ahí: la creación, el teatrum Dei. No es afán, hermanos, de estrenar palabra, pero esta palabra teatrum es su contraparte en latín de la que encontramos en el Nuevo Testamento en griego y que en breve vamos a explicar. La palabra teatrum viene del latín y es en latín. Su transliteración directa es teatro, pero no está traducido, hermanos. Es solo una transliteración. Teatrum es latín, teatro es transliteración de teatrum, pero no es la traducción. Usted no puede decir teatrum quiere decir teatro, no, porque es solo transliteración. Tenemos que ir entonces a los diccionarios, a hacer una investigación filológica para entender para un latino qué significaba teatrum. La traducción de teatrum es escenario. Entonces, teatrum o teatro quiere decir escenario. ¿Qué es un escenario? Un escenario es el lugar en el que ocurren acontecimientos notables. Noten, un escenario es en el que ocurren acontecimientos notables y dignos de atención. Cualquier obra de teatro puede aparecer en los teatros, pues aquí de la Ciudad de México, ¿no? Ya, para no ir más lejos, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Tiene que reunir ciertos requisitos, ¿sí? Que valga la pena que sean montados, que sean escenificados y puestos ahí, como decimos, en escena. Esta palabra teatrum en griego es teatro. Como ven, tampoco teatrum es traducción del griego, es la transliteración. El original es griego. Al traducir, el original griego es teatrum. Al traducirlo al latín, lo único que se hizo fue igual transliterar, como en el caso de la palabra amén, que ya otras ocasiones hemos discutido aquí. La traducción griega de la palabra teatrum significa lugar de espectáculo. Entonces ya tenemos el significado de estos dos términos. Teatrum, escenario, un lugar en el que ocurren acontecimientos notables y dignos de atención. Griego, teatrum, lugar de espectáculo. Cuando uno lee Hebreos 11:3, escuchamos que el Espíritu Santo dice así:
Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El Nuevo Testamento, recuerden, fue escrito en griego. El idioma original del Nuevo Testamento es el griego. Por eso empieza así: pistei numen. Por la fe entendemos. Y sigue la lista. Ahora, ahí donde dice lo que se ve, en su Biblia, subrayenlo, luego le ponen color amarillito, o color verdecito, o color rojito, pero ahí, esa frase que dice lo que se ve, ¿sí? En griego dice ekphainommenon, ekphainommenon, una preposición ek, ¿sí? Y luego viene la palabra phainommenon. La frase ekphainommenon viene de la palabra griega phaino. Phaino significa hacer visible. Phaino significa dar a conocer, mostrar en todo su esplendor. Esa es la palabra que usó el apóstol aquí. Calvino, al comentar en la institución de la religión cristiana este versículo, por cierto, que el segundo testigo de la existencia de Dios, la creación, Calvino lo trata en todo un capítulo de su institución, el capítulo 5 del libro 1. Ahí ustedes lo pueden encontrar. Y citando literalmente a Calvino, cuando él hace una explicación de Hebreos 11:3, dice: llama al mundo una visión y espectáculo de las cosas invisibles. ¿Qué es el mundo? Visión y espectáculo. Es todo un espectáculo contemplar la creación. Es todo un espectáculo reflexionar en todo lo que hay dentro de la creación. Theatrum Dei, que es lo que pusimos ahí en el título, la creación, Theatrum Dei. La creación, el teatro de Dios, es decir, la creación, el escenario de Dios. La creación es el escenario de Dios. El mundo es el escenario del maravilloso espectáculo de las obras de Dios. Esas obras dan testimonio de su presencia. La creación da testimonio de la existencia de Dios. ¿Cómo sabemos, pues, que hay Dios? Por el testimonio de la creación. Calvino, al tocar este tema y desarrollarlo, menciona 3 puntos de la creación como Theatrum Dei. 1, el mundo. Es decir, cada una de las cosas que vemos en la naturaleza, cada una de ellas nos van a estar hablando de Dios. 2, la naturaleza del hombre. Y 3, la providencia. Brevemente veremos estas 3 cosas, que las cuales explican lo que es la creación como testigo de la existencia de Dios. En primer lugar, el mundo. Dios ha impreso las señales de su gloria en todas sus obras. Dios se ha manifestado en esta admirable obra del mundo que Él creó. Las obras de la naturaleza dan testimonio clarísimo de que Dios existe. Leímos el Salmo 19, ¿lo recuerdan? Volvamos a él. Los primeros 3 versículos. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios. El cielo hablando de la majestuosidad de Dios. Y el firmamento anuncia, aquí estoy. Acuérdense, teatro es espectáculo, escaparate, vitrina. Entonces,
aquí está diciendo, el firmamento anuncia la obra de sus manos. El escaparate anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Es decir, está hablando, el verbo habla. Un día emite palabra otro día, y una noche, otra noche declara sabiduría. La noche misma, ¿sí? Si nos aterra la noche, hermanos, no es porque la noche sea tenebrosa. Dios no la hizo así. Ha de ser su conciencia, ¿sí? O vaya usted a saber cuántas docenas de tacos se comió, cómo va a dormir, ¿verdad? Pero dice que la noche también nos habla de la sabiduría de Dios. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Un lenguaje que todos podemos entender. El chino, el coreano, el francés, el holandés, etc. Pero ¿por qué no lo vemos? Hebreos 11 dice que, como leímos en Hebreos, en Hebreos capítulo 11, versículo 10, pisteis nomen, por la fe entendemos. Entonces, donde no hay fe, no hay entendimiento. Cuando no hay fe, no podemos ver las maravillas de Dios, aunque estén a nuestra nariz, enfrente de nosotros, por nuestro duro corazón y por nuestra cerviz, duros de cuello. Pero Dios ha estado hablando y siempre ha estado ahí. Pero esto no se puede entender si no es solo que a través de la fe. Dios nos ha dado a través de toda la estructura de este mundo claras evidencias de su eterna sabiduría, bondad y poder. Y aunque Él en sí es invisible, en cierta forma se hace visible a nosotros por sus obras. Se los dijo Pablo a los romanos. Porque su eterno poder y deidad son claramente visibles. ¿En dónde? Dice, en las cosas hechas. Por eso, al mundo se le ha llamado espejo de la divinidad. El mundo fue creado para que sirviera de teatro a la gloria divina. Dicen que una vez, dos científicos en la noche estaban mirando al cielo, uno ateo y uno cristiano. Y que el ateo se pone a ver el firmamento y llegan y le preguntan, ¿qué ves? Pues estoy buscando a Dios, pero no lo veo por ninguna parte. Y que luego le preguntan al científico cristiano, ¿y tú qué estás viendo allá arriba? Estoy viendo las huellas de Dios, los rastros de Dios, el mismo evento, pero uno con un corazón regenerado, un corazón al que le ha sido otorgada la fe. Pero el testigo, ahí está. Si usted no lo ve, no es problema de Dios, el problema es suyo. Calvino dice, y lo dice por las Escrituras, ¿sí?, que el hombre tiene un conocimiento innato de Dios, percibe la presencia de Dios, y luego en otro capítulo dice, solo que se pierde, uno, por su pecado, y dos, por su ignorancia. O sea que se va desvaneciendo ese poquito conocimiento que había ahí, ¿sí? Hasta que finalmente, pues entonces lo único que anunciamos es pura depravación. Pero cuando hablamos de creación, no solamente debemos pensar en el pollito, el burrito, la vaquita. Cuando le decimos a los niños, maestros de escuela dominical, que Dios crea el mundo, pues no solamente le digamos que la ratita o que bla, bla, bla. Sí es cierto. Pero no se nos olvide incluirnos nosotros. Porque nosotros también somos creados. Nosotros también somos parte de la creación. Luego, la constitución nuestra,
También habla de la existencia de Dios. Hace 15 días, recordarán, les platicaba cómo el Señor venció mi ateísmo. ¿Qué es lo que Él usó para que hubiera un stop para mí, para mi ateísmo? El cuerpo humano es una criatura de excelente funcionamiento. Maravilloso, hermanos. Lo he mencionado en otras ocasiones. Nosotros le damos un trato perverso a nuestro cuerpo. Lo mal y ultra y recontra lo maltratamos, hermanos. ¿Sí? Y qué maravillosas defensas tiene nuestro organismo. Usted se corta. Ay, y usted agarra el limón y órale, parece que estuviera haciendo carne tártara. ¿Sí o no, hermano? Sí, hay personas que así. O alcohol abrasivo, ¿no? Y nuestro organismo tiene sus mecanismos de defensa. De inmediato forma tapones y etcétera, hermanos. ¿Sí? Galeno, médico griego, que vivió entre el año 130 y 200 después de Cristo, y que se basó en los conocimientos de Hipócrates. Cuando yo leí los opus de Hipócrates, hermanos, él hubiera sido un naturista exitoso en este siglo, hermanos. ¿Sí? Porque toda su terapeuta, ¿cómo se llama? ¿Terapia? ¿Cuál sería el término? Terapéuticas. Eso, medito. Era naturista. Un término que hay usa, o si quién sabe, que ahorita no me acuerdo, era simplemente miel, agüita y limón. ¿Sí? Y cositas así por el estilo. Pero ustedes saben qué renombre ganó Hipócrates como médico. Y tiene su nombre como médico. Si ustedes llegan a tener esta obra, léanla, hermanos. Es apasionante. Entonces Galeno se basa en los estudios de Hipócrates y adelanta. Y entonces él elabora dos, pero uno y después hace, digamos, una segunda edición. Un tratado que llamó Fisiología General, que trata del maravilloso funcionamiento del cuerpo humano. A estas enseñanzas de Galeno, ante estas enseñanzas de Galeno, los filósofos dijeron que en tal caso el hombre es un microcosmos, y lo es. En la secu, cuando nos enseñan de la célula, hermanos, toda una fábrica, qué Kitsania ni qué nada, hermanos, toda un complejo industrial allí, en una célula que mide micras, hermanos, ahí, maravilloso. Les decía yo que a estas alturas, los médicos, antes que lo toque a usted, conoció anatomía, cómo es su cuerpo, conoció fisiología, cómo funciona, para poder después identificar el patos cuando está disfuncionando, para después entonces sí darle ¿qué? El antídoto, la terapia, ¿sí? No como algunos psicólogos que se lo terapean a usted. No, ese es otro cantar, hermanos. Entonces, vean ustedes, el cuerpo humano es un testigo maravilloso. Recordarán que hace 16 días le mencionaba de un agente de la KGB, que se supone que son ateos, materialistas. ¿Qué usó el Señor para la conversión de este hombre? ¿Recuerdan? No vinieron, ya ven por qué faltan. ¿A fuerte? La oreja de su hija. La oreja de su hija. Una orejita chiquita le empezó a ver ahí. Y eso le impactó y fue ahí. Contemple su organismo, contemple el cuerpo. Es más, no tiene usted que especializarse. No, para que no esté ahí a los tomotes de anatomía. Por ejemplo, los de Quirós, ¿no? Sí, parece que van a hacer pesas, ¿verdad? Con los libros o las fisiologías. No, su libro de biología de la secundaria. Nada más con ello, hermanos.
¿Cómo entonces iba a quedar maravillado el salmista? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Salmo 8 y siguientes. ¿Para qué fin fueron los hombres dotados de entendimiento y razón? Para que reconozcan a su Creador. Pero esto sucede, repito, solo por la fe. Por ella sabemos que Dios fue el hacedor del universo. Y hay un tercer elemento que Calvino enseña y que hoy retomamos: la providencia. ¿Qué es la providencia? Bueno, en el siglo XVIII, hermanos, que surgieron muchas corrientes teológicas, surgieron entre tantos movimientos, la teología situacional y etcétera, pero surgió un movimiento que se le llamó deísmo o teísmo. ¿Qué decía el deísmo? Reconocía la existencia de Dios, reconocía la creación de Dios, pero decían el deísmo que Dios creó el universo y lo abandonó, no se mete con él, lo echó a andar. Y su ilustración por antonomasia era el reloj y el relojero. El relojero hace el reloj, arma las piezas y deja el reloj y lo echa a andar. Y ya, solito camino. Desde la Dirajé hasta acá, este mundo no es autónomo. La naturaleza es un orden establecido por Dios. Toda la creación está sujeta a las leyes establecidas por Dios. En la creación existe un orden, ley cósmico, que dirige a todas y cada una de las criaturas. Citaré hoy la confesión de fe, pero no es la única que lo dice. El capítulo 5, en su sección 1, habla de la providencia y dice lo siguiente: Dios, el gran creador de todo, sostiene, dirige, gobierna y dispone todas las criaturas, acciones y cosas. Esto no es determinismo, esto no es fatalismo, como algunos nos quieren calificar. No, el determinismo y el fatalismo es de los griegos, porque ellos inventaron a la diosa de la fortuna, inventaron a la Nahké, la cual era ciega y caprichosa, y los hombres no podían hacer nada. Pero esta idea es griega, no escritural, y eso no es lo que quiere decir por providencia. Pero sí estamos seguros por el testimonio de la Escritura, que desde la cosa más grande hasta la más pequeña, Dios la dirige por su sabia y santa providencia, conforme a su presciencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Les doy un ejemplo simple, pero que yo creo que después ustedes, maduros en lógica y en razonamiento, encontrarán esos testimonios en la providencia. Los que usamos transporte público, se nos va el micro. Ya voy a llegar tarde, ¿no? Bueno, nos subimos al tercer micro porque todos los demás eran repletos. 100 metros o 200 metros adelante encontramos al micro que nos había dejado estrellado. Es común que eso ocurra, ¿no? Entonces vemos la providencia de Dios.
Porque si nosotros nos hubiéramos subido allí, ahí nos hubiera tocado. ¿Sí? Ahí nos hubiera tocado. Una vez una hermana daba su testimonio en la iglesia, que estaban a punto de asaltarla, y que en ese momento que le iban a asaltar, ya ven que también han dado muchos trabajadores salen temprano de su casa a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, y está oscuro, y esa hora ya también son madrugadores los ladrones, ¿sí? Y entonces, pues que así le aplicaron la llave china y ya la estaban desvalijando, cuando otro grupo de trabajadores atrás venía, y entonces, pues ya al verlos a esa bolita, pues ya la soltaron. Y dice, doy gracias a Dios porque no me asaltaron. Sí, debemos dar gracias, hermanos, pero eso es de lo que vemos. ¿Cuántas cosas no vemos en las que Dios está ahí atrás, protegiéndonos y cuidando? Y todavía dándole gracias a San Antoñito de Atocha. Te doy gracias, Señor, porque me diste un novio que no protesta. No, así no es el asunto, ¿verdad? No, hermanos. Porque Proverbios dice que la herencia la dan los padres, pero la esposa, ¿quién la da? El Señor. Dios, el Señor. Hermanos, entonces, no existe el azar. Ahí está la providencia. Y ese es testigo, hermanos, también. El Catecismo de Heidelberg, en su pregunta 27, dice, y su respuesta, ¿qué es la providencia de Dios? La respuesta, es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, riquezas y pobrezas, finalmente todas las cosas no acontecen sin razón alguna, como por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. Los griegos y aún los hombres modernos le atribuyen a la fortuna y al azar la supremacía en el dominio del mundo, pero no reconocían que la providencia de Dios es la que rige todos los acontecimientos del universo. Pida usted permiso en Tarasteca o en Taravisa para que le dejen leer un versículo bíblico y le van a poner trabas. Pero aparece por ahí una señora, no sé, creo que se llama Mira o Waldo y no sé qué. Necesito dinero. Lo tendrás. No tengo trabajo. Lo encontrarás. ¿No han visto ese comercial? Como si fuera Dios. Y ahí está la gente creyéndoles. Yo comento chuscamente con mi familia, no, pues yo soy de todos los signos, ¿sí? Porque dice, ten cuidado porque si no algo malo te va a pasar. Oh, profundidad de filosofía, ¿no? Ve, tome nota en sus consejos, ¿sí? El mismo que es para Aries es aplicable para Neptuno. No existe Neptuno, ¿verdad? En sus constelaciones. Pero vean, hermanos, ¿sí? Por eso, hermanos, nosotros decimos que la creación da testimonio de la existencia de Dios. Y cuando hablamos de la creación tenemos que hablar del mundo, de la naturaleza del hombre y de la providencia de Dios en su creación. Pero de todo esto, hermanos, todo esto solo puede entenderse por la fe. Y aún la fe misma, ustedes lo saben, no es innata en el hombre. La fe viene de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Por ello, hermanos, debemos implorar que Dios nos dé y fortalezca la fe que necesitamos para arrojarnos total y completamente a sus brazos. Asimismo, debemos de agonizar en oración para que Dios le otorgue la fe
a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, para que ellos lleguen al conocimiento de la verdadera fe. No, ay, hermanas, cuando ustedes me piden, ay, que mi hijito se le doble su corazón para que crea en Dios. No, hermanos. Necesitan un enfrentamiento con el poderoso y majestuoso Dios, para que lo vean con ojos aterradores como lo vio Saulo, y que las rodillas se les hagan de hilo, de agua, y caigan de rodillas al suelo y digan, Señor mío y Dios mío, ¿qué quieres que haga? Eso es lo que necesitan nuestros familiares incrédulos, y esa debe de ser nuestra oración. La creación es la palabra estructural de Dios. La creación también es la palabra de Dios. Por eso debemos de estar atentos a los acontecimientos de la providencia. Si usted conoce la palabra de Dios, usted no necesita ser un renombrado profeta, hermanos. Yo recuerdo en mis años de principios como creyente, escuché, y ¿quién era el que allá? Lo murieron ahorcado. Anunció que iba a reedificar Babilonia. ¿Y qué dice la Escritura? Que no, jamás sería reedificada. Yo me acuerdo que en ese momento solo hice el comentario, ¿sí? Por solo leer la Biblia. Esto no va a llegar a buen término porque Dios ha dicho que no será. Y ustedes saben, se me olvida ahorita su nombre de este líder, no es líder, ¿cómo les llaman a estos tiranos de Kuwait? No, el otro país, ¿cómo se llama? En Irak, Saddam Hussein. Él fue el que dijo, y ustedes saben cómo terminó su país y cómo terminó él. ¿Sí? Pasaron 30 años casi, pero Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Entonces, hermanos, este es un compromiso para nosotros los adultos, para nosotros como padres, y esta es una exhortación. Enseñemos a nuestros hijos a leer la palabra de Dios dada en el Teatrum Dei. Enseñemos a nuestros niños a leer la palabra de Dios en el Teatrum Dei. La respuesta no está en Pokémon. La respuesta no está en esas caricaturas. Esta es la finalidad, hermanos, de instruir a nuestros hijos. Esto decía Juan Knox: padres, instruyan a sus hijos que vean a Dios en la naturaleza. Esta fue la razón por insertar en el currículum de Harvester el escultismo, para que iniciemos a nuestros hijos en el testimonio de Dios en la naturaleza. No fue simplemente novedad porque se nos ocurrió, ¡ay, sería bonito que tuviéramos esto! No, hermanos, tenía un propósito. Tenemos que enseñarles a nuestros niños a leer la palabra de Dios en la creación. Enseñemos a nuestros jóvenes que nada es por casualidad, ni por azares del destino. Dios está en control de todo. Él no tiene plan B. Nosotros, los adultos, los jóvenes, debemos desterrar de nuestro léxico esas palabras que se nos chispan y se nos salen por los dientes. Por casualidad iba pasando, por fortuna no vino, y hace rato se me chispoteó uno. Ojalá, bueno, pedí perdón de inmediato, ¿recuerdan? ¿Sí? Pues así lo quiso el destino. No, hermanos, ese lenguaje no es cristiano. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos que hay Dios? Por el testimonio de la creación. La creación es el Teatrum Dei.
sigamos leyendo la palabra de Dios en el Teatro Day. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento. Pero te pedimos una cosa: fe. Fe es la que necesitamos muchos de nosotros, que puede empezar como un grano de mostaza, pero que tú puedes fortalecer como un gran árbol. Fortalece nuestra fe y haz que crezca y sea gigante, Señor, para que nosotros también podamos conducir a otros en la fe. Gracias, Señor, por esta maravillosa creación que la has dado como regalo a los hombres y particularmente a tus hijos, para que la cuiden y para que la usen. Enséñanos, Señor, a oír tu voz a través del cántico del ruiseñor. Enséñanos a oír tu voz a través del silbido y del susurro del viento o de las olas del mar. Enséñanos, Señor, a oír tu voz, a leer tu palabra en cada una de tus cosas maravillosas que has creado. Al ver nuestra vida, nuestro cuerpo, el funcionamiento del ser humano, ayúdanos a darte gracias por cómo nos hiciste, Padre Santo. Ayúdanos a instruir a nuestros niños, a nuestros jóvenes, Señor, que tú hablas también a través de tu creación. En Jesús oramos. Amén. Yo les bendiga.